Hola, les habla Lorena Mora Maury, aquí desde Cincinnati conectando al mundo, ¿no? E informando acerca de una extraordinaria mujer que está haciendo un extraordinario trabajo, pero que es importante que nuestra comunidad lo conozca. Tenemos la doctora Ana Calvo, que es la encargada, directora, head del International Rescue Team, el equipo internacional de rescate de las Naciones Unidas. Bienvenida a Cincinnati. Gracias, muchas gracias. Doctora, usted está aquí, va a hacer una presentación acerca de las personas que usted ayuda y apoya todos los días, ¿no? Y especialmente va a hablar acerca de qué es ser refugiado. Háblenos un poco acerca de cómo llegó usted a trabajar y apoyar a los refugiados y a los desplazados de guerra. Bueno, es una historia que digo yo siempre que es una historia de amor en un proceso muy doloroso, que es el proceso de la guerra. Básicamente, yo estaba trabajando cuando acabé mi grado de médica en España. Vengo de una familia mixta, un papá español y una mamá colombiana, también en relación a la guerra. Esa conexión la he hecho mucho más tarde. Mi padre salió de España para Colombia las consecuencias de lo que fue la guerra civil y la primera guerra que afectó tanto a España, la guerra civil, y después todo compuesto con la situación de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo llegué a Colombia porque la verdad yo quería estar en Colombia, quería ser médica allí y bueno, tenía que ser un servicio social obligatorio y parte del servicio social obligatorio en Colombia es hacer un trabajo como médica en las zonas donde no hay médicos y puede ser en zonas rurales o también en ese momento, como estábamos en una guerra tan difícil en Colombia, en zonas que se llamaban tristemente zonas rojas en Colombia. Y allí el tiempo que teníamos que hacer el servicio social se disminuía de un año a 4 meses. Entonces, como yo estaba haciendo mi trabajo, mi especialidad en España, pues dijimos, esto es una buena posibilidad de hacerlo más rápido. Y allí fue cuando me cambió la vida, porque empecé a trabajar con los desplazados en el Magdalena Medio en Colombia y me vinculé con una serie de actividades que había allí para procesos de paz y marchas para apoyar a los desplazados que venían de toda la zona del Chocó vía Antioquia al Magdalena Medio o del Catatumbo hacia el Magdalena Medio. Y allí me quedé. Y así fue como empecé a trabajar con desplazados, posteriormente trabajé con zonas donde se ubicaban y se asentaban los desplazados en Colombia, en Bucaramanga y en Bogotá, a través de un trabajo en la Universidad Javeriana, que tuve muchísima suerte de conocer a sus directores, que habían sido a su vez médicos, que habían ido a estudiar en un programa especial que tenía la Universidad de Hadassah en Jerusalén, entre árabes y judíos para contribuir a los procesos de paz en esa zona, en ese momento. Así que ellos estaban haciendo este programa allí y yo me volví instructora de campo, médico de los estudiantes que iban a hacer sus prácticas en zona de asentamiento de desplazados. Y de allí ya me empecé a conectar hasta que tuvimos la posibilidad con mi compañero y yo de hacer un trabajo en Mozambique, en la zona de pacificación donde se estaban haciendo el asentamiento de las personas que habían vivido 30 años en Malawi como refugiados. Y allí es cuando ya empiezo a trabajar no con desplazados, sino con refugiados. Una de las cosas que yo he visto es que has trabajado en diferentes continentes, se puede decir. ¿Qué ha aprendido de cada uno de ellos? Que la ha hecho ahora la doctora Calvo, que la ha hecho como más fuerte para entender cada situación, porque cada historia es diferente, cada conflicto tiene una vida, una historia, una familia, una comunidad, un desplazo, un sueño de regresar, ¿no? Lo que he aprendido es que a través de esas diferencias hay una línea común, sobre todo cuando hay un dolor colectivo, que ese es el dolor de la guerra, que es la posibilidad de reparar ese dolor colectivo. Y
desafortunadamente yo siempre digo, ojalá que esta sea la última guerra en la que yo trabajo, pero siempre aprendes cómo se resuelven los dolores colectivos de la guerra en cada una de las comunidades, y eso es lo que me está sucediendo ahora en Siria particularmente. Yo estoy trabajando hace 3 años con los refugiados sirios, que primero tuve que trabajar con ellos en la zona de Jordania y ahora en la zona de Turquía. Y cómo ellos están resolviendo sus problemas de dolor colectivo, del dolor de la intolerancia, que es a lo que se le llama, el dolor forzado al uso de la violencia, cómo ellos pueden recuperarse de esa violencia a través de las posibilidades de reparar y de superar ese castigo colectivo que se inflige a través del uso de las armas y del uso de la violencia. Pero ¿cómo es una vida en un campo de refugiados? Porque una de las cosas que usted habla es del problema del agua, que es el número 1, y el número 2 es el agua, ¿no? Y cómo se hace para sobrevivir, porque son más de 100.000 personas, ¿cierto? Sí, a ver, voy a llevarte por ese proceso como desde que empieza, para que podamos elaborar un poco cómo es vivir en una situación de refugiados y cómo es vivir para los médicos que estamos apoyando poblaciones así, que también es una situación bastante dolorosa. Bueno, y además contarte cómo he hecho la transición, porque ahora en mi último trabajo, desde hace 3 meses, estoy en el lado de Turquía, como te comentaba. Entonces he salido de Sakarya y me he subido a la zona de Turquía a trabajar directamente con un grupo de organizaciones de sirios que están apoyando internamente lo que te estaba comentando ahora, la forma de reparar y rescatarse y mantenerse activos, resistir el embate de la violencia en Siria. Entonces es con un grupo que se llama el Syrian Relief Network, que apoyamos a 64 grupos de organizaciones gubernamentales y acciones gubernamentales y de las Naciones Unidas para que ellos puedan seguir sobreviviendo y puedan además no solamente sobrevivir, sino prepararse para la paz, que es una cosa que es muy complicada en las situaciones de guerra. A ver, te cuento mi experiencia, cómo fue desde el 2012 hasta el 2014 en La parte de Siria. Básicamente, todas las noches nosotros tenemos un equipo de personas, que es un equipo médico y un equipo de soporte social y un equipo logístico que recibe a los refugiados. A diferencia de otras crisis, los refugiados de Siria a Jordania pasaban con una serie de procesos controlados en la frontera por el gobierno jordano. En otras situaciones, como seguramente tú has visto, los refugiados pasan las fronteras masivamente, 2.000, 1.000, y se reciben en el campo de refugiados. Aquí lo que hacía es que se creó un buffer por una razón muy sencilla. Jordania quería mantener un equilibrio poblacional, porque Jordania es un país pequeño de 4 millones de habitantes, casi 6 si cuentas los refugiados palestinos que llevan allí ya 60 años. Entonces, claro, si tú cuentas esto y vas a recibir ahora, como hasta el momento tiene casi 1 millón de refugiados sirios, se vuelve un país de 7 millones. Y esto tiene que relacionarse al impacto en los servicios públicos, las redes de transporte y la interacción con los seres humanos. Entonces, no es solamente una cuestión logística, sino una cuestión humana, así como los refugiados que entran, dónde se van a ubicar y van a establecer una relación con la población que se habla huésped, la población jordana. Entonces, cuando ellos llegaban allí al campo de refugiados, básicamente ya habían tenido un proceso casi de 6 semanas de lo que se llama el desplazamiento. Entonces, ellos se desplazaban desde Siria hasta la frontera. En la frontera esperaban cuando las fronteras estuviesen abiertas para que ordenadamente fueran organizados en cuotas y llevados en transportes, en autobuses, más o menos 100, 50 personas, hasta
el sitio de control del gobierno jordano, que es como un sitio de tránsito donde se reciben su identificación y se les da una identificación nueva. Por fortuna esto, en el último periodo que yo estuve en el campo de refugiados, se transformó y se hizo un reception center, que se llama, donde el gobierno jordano recibe a los refugiados por un compound del sitio de recepción, y de allí pasan directamente a ser recibidos por Naciones Unidas, el alto comisionado para los refugiados, con quien yo trabajé como oficial de salud en el campo de Zatari. Y en ese proceso está la Organización Internacional de Migraciones, que es la OIM, que es la que de alguna manera hace el transición entre el gobierno jordano y Naciones Unidas. Y en ese proceso se hace un screening de salud. Entonces allí es donde empiezas a ver la tristeza y el dolor, pero también puedes ver la sensación de alegría y de descanso que tienen. Ya no tenemos que seguir caminando, no tenemos que seguir. Exacto. Encontramos un lugar seguro. Que nos recibe, que podemos estar tranquilos. Esto ha sido, yo recibía niños, por ejemplo, que venían con fracturas, trauma abdominal abierto porque se les había caído la casa encima, el techo, porque había sido bombardeado. No sé si habrás leído, pero hay unos bombardeos con barrel bombs que se llaman, ni siquiera son bombas mainstream, son bombas, digamos, caseras, donde se pone un timber grande, se echa el material explosivo y se tiran desde los aviones. Entonces eso cae, la bomba cae y explota donde explota. Entonces recibíamos muchos niños con lesiones abdominales, niños con colonoscopias, niños con colostomías, discúlpame, niños con splinters en los brazos, en la cabeza, en las piernas, mujeres embarazadas que no habían tenido ningún tipo de control prenatal porque pues, la guerra ya llevaba 3 años, anémicas, algunas de ellas, mujeres jóvenes que habían visto el horror de cómo sus esposos o sus hermanos habían sido violentados y habían sido objeto de combate y de tardes de combate en Siria, de una calle a otra. Habían visto su casa destruirse, habían visto a sus amigas heridas muriendo en la mitad de la calle. Este es el tipo de personas que recibimos, y hay un grupo médico con enfermeras y con auxiliares que lo reciben, que les hace una historia clínica, que miras cómo está lo más importante, y como tú decías, la parte del medio ambiente. Agua. ¿Por qué agua es tan importante? Porque si no tenemos ese acceso a agua, vamos a tener problemas fundamentalmente de higiene ambiental, de higiene personal. Entonces tenemos que ser seguros de que los niños que vienen sean vacunados, tengan sus vacunas, y si no tienen sus vacunas, se las complementamos. ¿Cuánto es el equipo de ustedes de médicos? Éramos en ese momento, un equipo casi de 24 personas. ¿Y atendían diariamente cuánto? Por la noche la gente refugiada llegaba, normalmente hacía la primera llegada entre 10 de la noche y 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Generalmente cada día eran 200, 300 y 400. Cuando no hubo la emergencia del influx que la tuvimos en 2013, en febrero, vamos a tener cada día 600 personas. Y esto es básicamente lo que se hace. Se les trata de recibir, se les recibe en la parte médica, en la parte psicosocial y en la parte nutricional. Entonces se les da una comida de bienvenida, que nos puedan ayudar a sobrevivir por 24 horas. Y mientras tanto se les da todo lo que es la locación a su cabina o a su tienda de campaña. Y este periodo también es muy importante porque allí tenemos pacientes y personas que identificamos como pacientes en riesgo. Entonces, por ejemplo, no te lo podrás creer igual, pero esta guerra es una guerra donde se ha afectado un país que tenía un Producto Interno Bruto medio, que tenía una industrialización importante, que tenía un nivel educativo y un nivel de housing bastante bueno.
Entonces tenemos gente que viene de tener su casa, su lavabo en su habitación interno, de tener su trabajo, de ir a su universidad, ir a los colegios, de ir a sus fincas, que los tuvieran a sus haciendas, a perder todo. Entonces, claro, una de las consecuencias de vivir en una sociedad semi-industrial es que tú también no tienes enfermedades infecciosas fundamentales, sino que tienes enfermedades crónicas. Pues casi el 20% de los pacientes que recibíamos en la noche, adultos, tenían hipertensión, diabetes, enfermedades degenerativas, cáncer, enfermedades que terminaban con problemas nefropáticos. Así que eran pacientes a los que teníamos que asegurarnos que tuvieran sus medicamentos, que normalmente ellos hacen un withdraw de los medicamentos por ese tiempo. Entonces hay que rescatar sus medicamentos para que no vayan a tener crisis de complicaciones de esas enfermedades que se llaman comorbidities. Y además asegurarles su tratamiento de hemodiálisis, de seguimiento para la hipertensión y la diabetes. O sea que el problema que experimentábamos con una misión médica en Jordania, que cambió bastante a lo que estoy experimentando ahora en Turquía, es que era fundamental asegurar el acceso a los servicios médicos en las primeras 48 horas para evitar que hubiese crisis. Entonces, esa es, digamos, la vida de un refugiado en su recepción, en cómo llega. No sé si con eso contesto. Veo la historia del refugiado, sí, pero ¿cuál es la frustración? Porque usted ve la perspectiva médica, pero la parte humana, porque hay cosas que no se pueden terminar tan fácilmente, es un conflicto que puede llevar mucho tiempo. De su perspectiva de médico, que ve un dolor, que ve una enfermedad, que ve una familia, ¿qué es lo que más le gustaría cambiar, además de terminar la guerra? Pero ¿qué le gustaría que fuese diferente? Desafortunadamente no podemos hacer que sea algo diferente porque ya son refugiados. Eso. Ahora, en los que son refugiados, lo que te estaba comentando, los problemas más dramáticos con los que uno se enfrenta es los que te estaba comentando, que todas esas personas llegan con un problema de salud y en los cuales no tienen ninguna atención familiar, porque son niños que están sin padres, niños no acompañados, ancianos que no están acompañados, o familias que uno llama familias fragmentadas, porque los padres o los adultos mayores hombres se quedan en Siria para el conflicto. Y esa es la diferencia con otras guerras en las que yo he estado, que en otras guerras a veces migran todas las familias, como en Irak migraban las familias, no se quedaba mucha gente, muchos hombres adentro, migraban más en grupos familiares. Aquí los hombres se quedan en Siria, van y vuelven, atraviesan las fronteras. Entonces el dolor fundamentalmente que uno ve es el dolor de que además de ser desplazados forzadamente, están inhabilitados a mantener su propio cuidado. Entonces, el dolor de saber que se quedó la mitad de su familia en ese país, que no saber nada de ellos, que no se sabe nada, que no hay forma de comunicarse. Solo, la parte emocional, el aspecto emocional es fundamental. Por eso, en esa recepción que te digo, cuando se identifica un problema fundamental de trauma que desafortunadamente en ese momento es individual, entonces hay un equipo de protección, de gente de protección con la que se coordina directamente a IOM, el Comité de Refugiados y las ONGs, y se tratan de proteger psicosocial y culturalmente a estos grupos de riesgo, o que les llamamos grupos vulnerables. Que no es tan fácil. Que no es tan fácil. Para nada. Posible. Es posible y se hace. Entonces, cuando la gente ya es recepcionada y está ubicada en sus cabinas o en sus tiendas de campaña, entonces hay diferentes organizaciones no gubernamentales. Como tú sabes, en el campo había en ese momento 11 organizaciones no gubernamentales y 4 hospitales de FIL, que se llaman. Entonces, lo que era directamente médico iba remitido a los hospitales o a los centros de salud de esas organizaciones no gubernamentales. Y lo que era psicosocial, de juventud no acompañada, de adultos no acompañados, de grupos vulnerables, mujeres que han visto lo que es el trauma familiar constante,
ellos se referían a cada una de las ONGs que tienen programas especiales como protección para violencia sexual y de género en el conflicto, protección para los niños que están acompañados, para los adultos que están solos y para las familias que tienen niños, por ejemplo, con enfermedades hereditarias. Entonces era muy triste, por ejemplo, ver niños con parálisis cerebral infantil o síndrome de Down que además de sabérseles roto todo su soporte en Siria, también llegaban a una situación de mucha vulnerabilidad al campo. Todo esto uno trata lo que más puede desde la perspectiva técnica para apoyarlos con una coordinación de todas las organizaciones en unos grupos de trabajo que hay en el interior del campo. El campo es como si fuese una pequeña alcaldía que tiene como las secretarías de los diferentes servicios y Naciones Unidas coordina, de acuerdo a la Organización de Refugiados o UNICEF o OIM, coordina uno de esos pequeños sectores de gobierno. Entonces coordina transporte, coordina salud, coordina vivienda, coordina agua, coordina comunicación, coordina media, más media. Había un grupo de más media y comunicación dentro del campo para lograr equipos que hicieran soporte comunicacional. Doctora, usted está aquí en los Estados Unidos. Vino invitada, estuvo en Harvard, creo. Sí, estuvimos en las reuniones. ¿Por qué es tan importante? Ella va a estar aquí en Cincinnati este jueves 18 de junio. ¿Por qué es tan importante para usted ser la voz de los que no tienen voz? De las personas que conocemos un poco de su historia, pero las noticias son de verdad, tiene rostro, ¿no? Estamos hablando ahorita. ¿Y qué les gustaría a ustedes dejar acá cuando haga su presentación y que las personas conozcan más acerca, más allá del titular de noticias, ¿no? Sí, yo creo que te has dicho una cosa que para mí es muy importante. Realmente un refugiado no tiene mucha voz y ellos se organizan internamente. Eso es una cosa que tengo que decir con mucha claridad, porque ¿quién más que el que ha sufrido esa migración forzada sabe cómo organizarse? El problema es cómo trascender los límites de donde están reasentados, porque el factor de seguridad humana es fundamental. Entonces ellos tienen una voz muy fuerte hacia adentro de sus propias organizaciones y ellos canalizan esto a través de una serie de campañas de movilización y resistencia interna. Pero lo que es para mí importante cuando me invitan y me dicen, mire, queremos entrevistarla, y yo nunca voy a decir que no, es porque a quien estoy tratando de pasar el mensaje es acercar manos a esas voces. Los refugiados tienen una voz de resistencia muy fuerte, pero las manos, ¿de acuerdo?, que hacen las comunidades de soporte están afuera, por muchas razones. Y entonces es acercar esas manos que actúen tanto a través de practitioners, a través de advocates, gente que haga social advocacy como aquí, que va a pasar aquí en Cincinnati, en la universidad, que hable de social justice, que sean capaces de traer manos a esas voces que están teniendo resistencia. Entonces, hablar de los académicos para que pongan su granito de arena en la investigación, a los practitioners, cualquiera que sean, médicos, arquitectos, ingenieros de agua, comunicadores sociales, para que esas voces de ellos tengan unas manos que los ayuden, que los aporten, que colectivamente puedan hacer una red que se haga cada vez más fuerte y que quizás en el futuro muchas manos y muchas voces de situaciones de refugio y guerra puedan parar la guerra. En algún momento se pueda parar la guerra, no para seguirla haciendo, sino para pararla. Doctora, ¿algún mensaje para las personas que nos están viendo? Me voy a hacer un mensaje específico para Siria y un mensaje general para otras guerras muy largas, que siguen y siguen rompiendo las redes sociales y el soporte humano para la supervivencia y para el crecimiento de las comunidades en toda Latinoamérica, en África, en Asia,
como ya lo sabemos por las noticias. En Siria, básicamente, el mensaje es para la gente que escuche, que no solamente está informada, sino que pueda tener la posibilidad de tener un commitment, que se comuniquen con las organizaciones sirias que hay en los Estados Unidos de apoyo a las organizaciones en Siria trabajando en las fronteras como en Turquía. Entonces hay muchas organizaciones, el Syrian Relief Network, que lo estoy mencionando, SAMS, USON, Syrian Forum, son organizaciones que están hechas y organizadas y lideradas por diásporas en los Estados Unidos y en Europa, de sirios o de gente de la región que quiere apoyar. Sería conectarlos a ellos. Creo que una de las formas directas es conectarlos a ellos y decidir tener o un commitment aquí en las oficinas de ellos en los Estados Unidos para ayudarles con un extra tiempo en la parte de comunicación, mejorar sus websites, mejorar la forma de acopio de supplies para los diferentes grupos de necesidad, por ejemplo los niños. Ahora ya estamos en el verano y ahora es el Ramadán en las comunidades islámicas. Ahora es el Ramadán, los niños necesitan soporte, por ejemplo, cambiar su ropa de verano a invierno. Se nos viene otro verano, otro invierno más fuerte del que tuvimos el año pasado. Son pequeñas donaciones que la gente puede hacer, pero siempre a través de las organizaciones que están trabajando. Puede haber, ya lo he dicho, comprometerse con el tiempo. Si yo soy un profesional, voy a ayudar a esas organizaciones que desde aquí están haciendo la logística, la advocacy y la operacionalización de los proyectos en Siria. Eso es el tiempo profesional, una donación de tiempo, un intercambio de tiempo, de ítems, supplies, en cualquier dimensión, para uso personal o para uso comunitario y colectivo. Formar parte de los grupos de discusión en Internet, formar parte de los grupos de social media que difunde la situación y las acciones de la gente en Siria. O empoderarla para que tenga mayor resonancia. Precisamente, y los que puedan hacer alguna acción directa de hablar con sus parlamentarios, con quienes los representan, para presionar que las negociaciones de paz se vayan haciendo más rápido, mucho mejor. Eso desde la distancia. Ahora, en el sitio donde está sucediendo la tragedia del desplazamiento forzado, que es algo que no podemos olvidarnos nunca, en el sitio donde la gente está siendo castigada por tener una posición hacia la paz o hacia la transformación social o hacia su condición religiosa o hacia su condición racial. Participar directamente, utilizar el tiempo de vacaciones para hacer un trabajo colectivo. Todas las organizaciones, todas las comunidades que trabajan en esas zonas tienen websites, se comunican. Tú puedes donar tu presencia, tú puedes servir de un link, de un bond entre los que tienen voz pero no tienen manos, y entre los que tienen manos y no saben qué hacer con todo lo que pueden hacer. Yo he visto operaciones tan simples como las siguientes: cartas de niños desde Estados Unidos enviadas a los niños en los campos de refugiados o a las niñas en las escuelas. Apoyos para continuar estudiando, para aprender una lengua, para aprender inglés. Es un problema fundamental en la gente de comunicación. Donación de mi tiempo como médica, como enfermera, como psicóloga, como arquitecta, como ingeniero, para mejorar los asentamientos que hay, por ejemplo, en Turquía. Sin creer, Turquía tiene casi 2 millones de refugiados sirios en Turquía. Unos están en campos de refugiados, ¿de acuerdo? En la frontera entre Antep, Antakya, Antalya, pero otros están reasentados por motivo propio. Y estos son niños y niñas que quedan con familias fragmentadas, que están a riesgo de explotación sexual, ¿de acuerdo? A riesgo de
vivir como homeless en la calle y de no tener adecuada nutrición, y por supuesto no tener escuelas. Conozco, ahora que me preguntas de eso, ¿qué más se puede hacer? Conozco gente que ha ido a hacer turnos cada 3 meses para las escuelas en la zona de Antep para educar a los niños sirios que no pueden ya ir a las escuelas turcas porque ya están sobresaturadas las escuelas. Entonces estas son opciones que están allí. Doctora, ¿usted regresa para Turquía cuando termine su viaje? Sí, el 3 de julio. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar en Turquía? Bueno, yo inicialmente creo que espero que la guerra acabe lo más pronto posible. En cuanto la guerra entre en un proceso de negociación, eso nos hará mucho más esperanzadores de que podemos hacer el trabajo del posconflicto, que es otro trabajo que hay que hacer. Pero si eso pasa, ojalá que pase lo más pronto posible. ¿Qué más daría yo? Aterrizar en julio en Turquía y saber que se está empezando por lo menos un proceso de negociación de paz. Esto sería maravilloso. Pero tristemente los planes que hacemos cuando trabajamos en la guerra es que pensamos que va a tardar un poco más. El año pasado pensábamos que iba a tardar 2 años más y ahora ya estamos pensando que va a tardar 3 años más. Entonces, en principio lo que yo voy es a continuar trabajando con estos grupos de médicos, enfermeras y doctores dando servicios médicos directos a una población muy importante que está en una zona del norte de Siria, en la frontera con Turquía, que ha recibido casi el 30% de desplazados en la provincia de Alepo. Entonces seguiremos apoyando el trabajo médico con programas de salud comunitaria. Doctora, ¿usted no siente miedo? No, nunca. Cuando le da miedo, ¿qué piensa? No, ¿Nunca lo ha tenido? No, he tenido 2 situaciones en las que he tenido miedo, miedo físico. Y ha sido cuando he visto que un grupo de personas podía ser atacada violentamente con armas. Pero nos de alguna manera llama a la fortaleza desde la debilidad, yo creo. Desde la debilidad individual, yo soy muy pequeña y soy muy débil en los movimientos físicos, pero está tu voz para decir, por favor, deténganse, no hay necesidad de usar la violencia, hay otras formas de entenderse, hay otras formas de get through, hay otras formas de resolver los conflictos. Y esas 2 veces en que experimenté ese miedo físico de que fuese a haber realmente una acción violenta contra un grupo de personas, logramos una comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y bueno, siempre tenemos algo que hacer.